Ok, nuevamente bienvenidos a este curso de Mashgiach Kashrut, supervisor kosher, supervisor rabínico. Vamos a explicar en esta primera clase, vamos a explicar el temario, vamos a explicar cómo funciona el curso. Les voy a explicar, seguramente muchos tienen dudas cómo usar el tema de Classroom, eh, el material. Les voy a explicar en esta primera clase, va a ser principalmente introductoria. Ya en la siguiente clase vamos a comenzar con las leyes de Kashrut. Eh, Así que en esta primera clase vamos a tratar de explicar más o menos de qué se trata el curso, cuáles son las responsabilidades que tiene que tener un supervisor, un Mashiach, ¿ya? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Naftali, Naftali Espinosa, soy el director de la Yeshiva Birhei Shoshanim acá en Israel, en el departamento de habla hispana o de clases, programas de estudio en español. Eh, Aparte de mi trabajo como rabino de la Yeshiva, eh, en la actualidad sigo haciendo kashrut, la verdad no mucho ya, pero por muchos años trabajé en el área. Mientras viví en Chile, trabajé casi 10 años para la OU, para la Orthodox Union, trabajé para el COFCAY como representante rabínico de ellos, tanto en Chile, Perú, eh, Bolivia, Uruguay, ya, supervisando diferentes tipos de empresas. Así que, ojo, yo tengo experiencia en varios tipos en varios rubros, ya, empresas de pescados, salmones, enlatados, aceites, quesos, vinos. Chile, un productor de vino, así que me tocó supervisar por muchos años vinos también. Entonces, la verdad que tengo bastante experiencia en diferentes áreas del kashrut, ¿no? No solamente una, sino que galletas, pastas, en verdad es un rubro bastante amplio. Así que, de hecho, el último volumen o la última sección del curso va a tratar específicamente lo que es la administración de kashrut. Y como vamos a ver en su momento, son temas que están asociados a la supervisión, cómo llenar formularios, cómo hacer una inspección inicial, eh, qué cosas verificar en una inspección inicial, manejo de listado de ingredientes, de marcas de los productos de las empresas, las plantas de producción. Todo ese tema que tiene que ver con el administrativo, que es muy importante para mantener un orden en el kashrut, porque el kashrut no es solamente el alajot. Por supuesto, hay que saber leyes, es lo principal, pero tiene que haber un orden, ¿ya? Si no hay un orden, una estructura, se puede provocar un caos y el kashrut se puede perder. Entonces, es muy importante saber administrar todo lo que tiene que ver con el kashrut. Y el supervisor también es parte de esto, ¿no? Si bien es el que hace la inspección, siempre hay rabinos que están en la oficina, que son los encargados de administrar y de llevar el control último, pero el Mashiach tiene que saber sobre eso, ¿ya? Así que ese es el último volumen y eso fue creado específicamente por la Yeshiva en base a la experiencia que tuve como supervisor, como Mashiach. Tuve la posibilidad de no solamente ser Mashiach, sino que administrar todo el tema del Kashrut para la comunidad en Chile y, como les decía, para la OU. Entonces, todo eso me ayudó para poder crear ese tema y vamos a usar los mismos criterios. Vamos a usar la misma forma que tiene, por ejemplo, la OU y la CAFCAI para supervisar. Exactamente, ambos trabajan iguales. De hecho, la mayoría de las empresas o las organizaciones de Kashrut americanas funcionan similar, o sea, tienen un procedimiento similar. Así que lo que ustedes van a aprender los va a dejar capacitados para poder, si es que en algún momento tienen la posibilidad de trabajar para estas organizaciones, se van a dar cuenta que en verdad es tal cual como ustedes lo van a ver en este curso. Nada. Tema que normalmente no se enseña en las clases de Kashrut. Acá en Israel hay muchos cursos de Kashrut que también duran 3 meses, más o menos el tiempo de duración
de un curso para Mashiach. Pero este tema específico, el de administración de kashrut, la verdad que no, o de gestión kosher, como nosotros le llamamos en la yeshiva, normalmente no se enseña, ¿no? No es parte de un curso de Mashiach. Normalmente el Mashiach se le enseña a la hot leyes y suficiente con eso. Pero en el caso nuestro, quisimos ir un poco más allá, sabiendo que la mayoría de nuestros alumnos están fuera de Israel y van a trabajar fuera de Israel. Por lo tanto, van a estar en contacto con organizaciones, con rabinatos y para que sepan qué hacer, cómo trabajar, cómo llenar un formulario, etcétera. Yo creo que va a ser muy bueno. Así que ese fue el motivo por el cual quizá alarga un poco el curso o quitamos horas de estudio en la halajá, pero es importante que eso lo manejen. Y en verdad tampoco es tanto como vamos a quitar porque este curso no es solamente 3 meses o 12 clases en vivo o clases online de Kashrut. Este curso tiene una sección sincrónica y una sección asincrónica. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Eh, lo sincrónico son estas clases que vamos a tener vía Zoom los días domingos a las 7 de la tarde. ¿Ya? Vamos a tener 12 clases, como ustedes pueden ver acá. Primero, la clase de hoy día es la presentación. Segunda clase, leyes de Melijá. Después vamos a leyes de Melijá, todo lo que es el salado de la carne. Si bien hoy en día eh, eh, no hay tanta opción de aplicar esto, pero puede ser que a alguien le toque trabajar en la Shejitá, ¿ya? Y como Mashiach trabajar en la Shejitá, sí va a necesitar conocer las leyes de Melijá. Quizá en el día a día, hoy día no, uno compra la carne en el supermercado o en la tienda kosher y ya está kasher, está lista, certificada, con proceso de Melijá, con todo. Pero como ustedes como Mashihim, incluso si trabajan en restaurantes y tiendas, lo más probable es que la carne ya llegue preparada. Pero aquellos que tengan la posibilidad de trabajar en una shejitá, sí va a ser bueno que conozcan las leyes. Vamos a estudiar leyes de Basar Bejalab, mezcla de carne con leche, leyes de Tarubot, mezcla de prohibido con permitido, el tema de la anulación, Batel Beshishim, Batel Berov, anulación en mayoría, anulación en 60, etcétera. Y hay cosas que otras que tampoco se pueden anular, así que eso también lo vamos a estudiar. Exer Tevilá Kelim, todo lo que tiene que ver con los utensilios, la Tevilá, qué utensilios necesitan Tevilá, cuándo necesitan Tevilá. Ustedes como supervisores van a tener que visitar una empresa y en esa empresa hay maquinarias que no se le puede hacer Tevilá. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Vamos a estudiarlo. La cacherización, cuándo hay que cacherizar una línea de producción. Esto es muy parecido a lo que se estudia normalmente en Kashrut en el hogar, pero aquí hay que llevarlo a lo grande, ¿ya? Yo les voy a transmitir en cada clase de alajá que estudiemos, les voy a traer casos de acuerdo a mi experiencia, a lo que me tocó vivir, a lo que me tocó certificar y eso les va a ayudar más o menos para aplicar la alajá o llevar la alajá a lo que es la práctica, ¿ya? El módulo 7 vamos a estudiar las leyes de la tierra de Israel, todo lo que tiene que ver con Maaser, Trumá, Jalot. Después vamos a estudiar una clase de Tolaim, todo lo que tiene que ver con la revisión de bichos, insectos. Eh, Leyes de Shabbat, puse ahí por segunda vez ley Basar Bejalab, pero no, tengo que modificar eso. Leyes de Shabbat, todo lo que tiene que ver con la cocina durante el Shabbat, muchas veces se necesita supervisar no matrimonios, pero no sé, Shabbat Hatam, Shabbat Kalá, se necesitan certificar Brit Milá en Shabbat, que a veces coincide en Shabbat, en la sinagoga, también hay supervisión y a veces hoteles. Tengo alumnos que trabajan de mayoría en hoteles. Hace unos días me llamó uno supuestamente debe ser parte del grupo también entrar, que trabaja en un hotel en Chipre. Tengo otro alumno que trabaja en un hotel en Finlandia. Están a cargo de la supervisión del hotel kosher y bueno, necesitan a veces estar en Shabbat, ¿ya? Y vamos a estudiar 2 clases, vamos a dedicar al tema de la administración de kashrut, ¿ya? Ahora, esto es lo que vamos a ver en el tema, en lo que son las clases sincrónicas, las clases vía Zoom, pero también vamos a tener clases asincrónicas o clases que eso ya queda en manos de ustedes, ¿ya? Esas clases son clases que ustedes tienen que estudiar el material que nosotros vamos a disponer o que ya está dispuesto. De hecho, ustedes ya debieran haber podido ingresar a las clases de Classroom, ¿ya? A continuación, vamos a
les voy a explicar cómo usar la plataforma. Ya, si me dejan, voy a tener que salir de acá. Un segundo. Vamos a buscar. Ok, vamos a compartir. ¿Todos ven? Aquí están dentro de Classroom. ¿Ya? A ustedes les llegó tanto por el grupo de WhatsApp, así como por el email de la Yeshiva, les tendrían que haber llegado la información tanto de Classroom como de Google Drive, ¿cierto? Classroom y Google Drive trabajan juntos, son parte de lo mismo de Google, ¿cierto? Entonces, en Google Drive, ahí está todo almacenado, ahí van a quedar, por ejemplo, esta clase, una vez que terminemos de grabarla, la vamos a subir entre hoy día o mañana, va a quedar arriba en la carpeta de Google Drive. Carpeta que ustedes la van a poder ver directamente desde aquí. ¿Se fijan? Todos están viendo, ¿cierto? Donde dice videos, curso Mashiach, ustedes van a entrar acá. Ahora no hay nada, pero al contar de mañana van a encontrar esta clase, ¿ya? Y así, después de cada clase van a encontrar. Entonces ustedes van a poder repasar, van a poder revisar, ¿ya? Aquí van a encontrar un link que los va a llevar directo a Google Drive, donde van a ver la clase tanto en video como en audio. Yo voy a subir los dos, audio y video, por si alguien no puede descargar, quiere descargar el audio solamente para escuchar, sobre todo cuando estudiemos leyes, la halajot, van a poder pueden descargar tanto el video como el audio, pero mucho más liviano descargar el audio, por supuesto, ¿ya? Así que van a quedar grabadas en este video, ¿ya? Ahora, ustedes ahora desde abajo hacia arriba van a encontrar diferentes temas, carpetas que dice volumen uno, volumen 2, volumen 3, hasta el volumen 7, ¿ya? En el volumen uno, ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con leyes de Basar Bejalab, ese BBJ es Basar Bejalab, todo lo que es Melijá, Tarubot y más, ¿ya? Si se fijan, por ejemplo, Amirat Lakum, todo lo que tiene que ver con el no judío, restaurantes no judíos, productos de la tierra de Israel, hay diferentes leyes, ¿ya? Yo en cada clase les voy a decir exactamente cuál es el material que ustedes tienen que estudiar. Por ejemplo, la próxima semana vamos a estudiar Melijá. Yo les voy a decir exactamente cuáles son los shurim de estas carpetas que tienen que estudiar durante la semana, ¿ya? Para reforzar lo que estudiemos en el video. Ahora, si ustedes ya quieren adelantar, ya pueden comenzar a estudiar todos los shurim que tienen que ver con la melijá o con el salado de la carne, ¿ya? Por ejemplo, el shur 14 que habla de melijá, ¿ya? El tema del hígado también lo pueden estudiar en esta sección, ¿ya? Así que yo les voy a ir explicando. Sí, Mauricio. Raf, la pregunta es mía realmente. Eh, Eh, ¿El material que está ahí va a estar disponible para nosotros durante estas 12 semanas o sí, después en el futuro podemos regresar a bajarlo? sí, a Porque es ver, que ya él había preguntado que si lo íbamos imprimiendo. sí, ustedes van a tener acceso al curso, a lo que están viendo. Normalmente, una vez que el alumno termina de estudiar con nosotros, un curso, por ejemplo, lo que dure, si dura 3 meses, 6 meses, un año, nosotros siempre damos un tiempo extra para que el alumno se ponga al día y termine el curso, ¿ya? Normalmente damos hasta un año después de que el alumno terminó de estudiar. Por ejemplo, si el curso terminó en diciembre, damos hasta diciembre del próximo año para que se ponga al día. Generalmente hacemos eso. Si después de ese tiempo el alumno quiere retomar, bueno, tendrá que inscribirse nuevamente. Uno no puede esperar al alumno todo el tiempo que se le ocurra para terminar un curso, ¿cierto? Es lógico que hay un tiempo máximo. Ustedes pueden descargar todo. No es necesario que lean el material en el computador, o sea, es desgastante. Yo lo imprimiría. Yo les recomendaría descargar el material, imprimirlo y hacerlo un libro. La mayoría de los alumnos se hacen libros con el material. Por ejemplo, aquí tienen para 7 libros, ¿ya? O 7 cuadernillos. Eh, cada shiurim tiene alrededor de 15, 20 hojas.
o planas de hojas. Hay unos más, unos menos, así que ahí más o menos ustedes pueden ir sacando la cuenta de cuántos librillos les pueden salir. Así que sí, yo les recomiendo descargar el material. Es el ideal. ¿Ah? Leer en el papel, marcar, remarcar, anotar, preguntas. Cosa que cuando estudiemos hagan preguntas. El trabajo asincrónico es tanto más importante que las clases que nosotros tengamos. Es decir, la lectura del material a nivel alágico en un 70% queda en responsabilidad de ustedes. Nosotros en las clases, por razón de tiempo, no podemos tocar todo el shiur, por ejemplo, de Melijá, porque es largo. En una clase no lo podemos hacer. Entonces, nosotros en las clases vamos a ir viendo el resumen y en general en lo práctico lo que es la alajá. Alajá de Melijá, después Basar Bejalab, después Tarubot. Vamos a ir viendo lo práctico, lo general. Pero en lo particular, los detalles, las diferencias entre Sefaradim y Ashkenazim, si bien vamos a hablarlas, obviamente, siempre en las clases, pero los detalles, eso queda para ustedes, lo asincrónico, eso que ustedes tienen que leer, es responsabilidad de ustedes, ¿ya? Así que no hay excusa si al final del curso, cuando hagamos una prueba, vamos a pasar ese tema de la prueba, cuando tengan que responder el examen, me digan, no, pero es que el RAP no habló de este concepto específico. A lo mejor yo no lo voy a hablar, pero va a estar en el material. ¿Ya? Entonces, el tema de la lectura y del estudio del material es tanto o más importante inclusive que lo que estudiemos en las clases en vivo. Las clases en vivo van a ser para sacar dudas, para hacer un resumen general del material, para transmitirle la experiencia en la práctica. Y yo sé que aquí hay varios que han trabajado de Mashiach o están trabajando de Mashiach, que también vamos a dar unos minutos al final para que cuenten sus experiencias. Si cuando estemos hablando de carne con leche, no sé si tienen algo que decir. Cuando hablemos de los quesos, también, etcétera. ¿Ya? Así que eso es en términos generales. Entonces, si ustedes se fijan, acá tienen volumen uno todo lo que son leyes, Basar Bejalá, Mejat Rabot y algunas leyes más. Después, Mahalei Akum. Están en carpetas separadas porque es bastante extenso todo lo que es Mahalei Akum. La comida, todo lo que tiene que ver relacionado con la comida cocinada por un no judío, ¿ya? Es importante porque ustedes están en el Galut, la mayoría de las supervisiones están en interacción con no judíos, hoteles, restaurantes, supervisión en general, ir a una empresa. Entonces, está en dos carpetas, es muy importante ese tema, ¿ya? Que está dividido en dos carpetas. Después tenemos Etcher Kelim, son todo lo que tiene que ver con la tevilá del utensilio, la cacherización de los utensilios. La carpeta con el material de Shabbat, principalmente todo lo que es bishul, lo que es la cocción en Shabbat. Tolaim, el tema de los bichos, insectos, qué bichos están permitidos, cuáles están prohibidos, porque sí, no todos los bichos están prohibidos. Ahora, en el sentido de cuando digo que están permitidos, no es que uno pueda comer bichos, pero hay, hay ciertos bichos que en verdad hay que sacarlos, retirarlos del fruto, pero hay otros bichos que si están en el fruto y uno se los come, no los ve, quizás no es necesario. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese tema, exactamente cuándo hay que revisar, en qué momentos no es necesario revisar y hasta dónde el Mashgiach tiene que trabajar en este punto. ¿Ya? Es un tema que ha tenido sus complicaciones, sus conflictos, controversias a lo largo de la historia. Hace unos años atrás, yo me acuerdo cuando vivía en Chile, hubo toda una discusión por el agua, por ejemplo, en Estados Unidos, si se podía tomar el agua de la canilla, de la llave, porque salía con bichos que no se ven. Hubo toda una discusión, al final se tomó la decisión que sí, pero bueno, siempre hay discusiones con respecto principalmente por la discusión alágica, si qué bichos entran o no en la categoría de bichos prohibidos. Y por último, el tema de la gestión kosher, ya son dos selecciones en PDF, la vamos a estudiar en dos clases, este tema. Y eso, está la carpeta de videos, como les dije, las vamos a ir subiendo. Nosotros teníamos clases ya grabadas de cursos anteriores, pero las borré específicamente para poder enfocarnos en estas clases. La idea es que ustedes vean estas clases, no clases anteriores. Estas clases igual van a ser un poco diferentes, así que la idea es que
esta carpeta se vaya cargando con las nuevas clases. Y por último, hay una carpeta que dice archivos introductorios que yo les recomiendo estudiarlos. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, sobre lo que es la introducción al tema del kashrut, hay una introducción a lo que son los rabinos, quiénes son los rishonim, porque en el material de estudio ustedes van a escuchar hablar de los rishonim, de los saharonim, de los geonim, de la Mishnah, del Talmud, saber de qué estamos hablando, ¿ya? La idea es que cuando ustedes estudien los shiurim, las lecciones, sepan, ¿ya? Esto es un poco de historia, que no les viene mal, les va a venir bien. Hay abreviaturas, glosario de abreviaturas, eh, para ciertos conceptos que están en los shiurim y que no están explicados. Por ejemplo, cuando vas a Halab, carne con leche, nosotros lo sabemos, pero hay gente que a lo mejor no lo sabe. Ahí lo explicamos. Conceptos como Nat Barnat, que eso va a entrar en el examen final. Tienen que saber en hebreo qué es Nat Barnat, qué es Tam Keikar, qué es, por ejemplo, Ben Yomo y no Ben Yomo, eh, qué es Hatijana Senebelá, eh, muchos conceptos que ustedes tienen que saber como Mashiach. ¿Ya? De hecho, en el examen que les vamos a tomar, todos esos conceptos van a ser preguntados, así que desde ya le estoy dando adelantando cómo va a ser el examen. ¿Por qué? Porque es lo que se evalúa a un mashgiach, por ejemplo, acá en Israel, la Rabanut. Vamos a tratar de hacer un examen muy similar. Obviamente, los conceptos están en el material, así que tampoco es nada de otro mundo, pero tienen que saber ciertas definiciones, ciertos conceptos como mashgiach. Ya no pueden solamente hablar en español, ciertos, hay cosas que hay que saberlas en hebreo, ¿ya? Como mashgiach. Eso también marca, por ejemplo, si usted está postulando un trabajo en la OU o la COFKEI, una organización importante, no puede no saber lo que es Hatijana Senebelá, Tam Keikar, no puede saberlo en español, tiene que saberlo en hebreo, ¿ya? Entonces, esas cosas. Todas esas abreviaturas, glosarios, están acá. Pueden estudiarlo, vayan aprendiéndolo porque lo van a encontrar en el material de estudio. En el material de estudio no siempre ponemos en español porque la idea es que ustedes se esfuercen a aprenderlo en hebreo. Si hay una abreviatura, eh, si hay una palabra que no conocen, preguntan, ¿ya? A través del grupo de WhatsApp, aunque no, parece que el grupo de WhatsApp solamente puedo escribir yo, no estoy seguro. O sí, no. Sí. O si no, me escriben directamente a mi WhatsApp o en la clase o pueden también escribir al email. ¿Ya? Metodología, cómo abordar los shiurim, estudienlo. Yo les recomendaría, antes de entrar a estudiar esta semana, antes de entrar a estudiar Melijá y todo, estudien estos shiurim introductorios o estos archivos introductorios. Y por último, hay un video, ¿ya? Que está en YouTube. Está en inglés, pero ustedes pueden colocar subtítulos, van a la parte de yo ya lo probé, se puede ver los subtítulos. Es un video muy antiguo, esto está, pero en verdad antiguísimo. Yo lo conozco de cuando trabajaba de Mashiach y ahí explica desde adentro cómo es una supervisión, cuál es el trabajo del Mashiach. Este es un video de la OU, de la Orthodox Union. Muchos rabinos que entrevistan ahí de la OU, yo los conocí, tuve la suerte de conocerlos en persona en Estados Unidos y es un video muy bueno. Así trabajan la mayoría de las certificadoras en el mundo. Véanlo, colóquenle, si no saben inglés, en la parte de configuración de YouTube, le pueden poner subtítulos en su idioma, en español, ¿no? Así que ahí está el video y lo pueden ver. Eso es a nivel general. Así que esta es la plataforma, ustedes la van a poder utilizar desde ya está disponible. Si alguien no la puede ver, de hecho aquí vamos a ver si hay alguno de ustedes que todavía no entra. Por ejemplo, Abigail todavía no ha entrado a la clase, a la carpeta. Aarón, eh, Sommer tampoco. Hay varios alumnos que no han entrado a la carpeta, ¿ya? Eh, Así que les recomiendo que entren. Ya, Raf, A Goldie y yo Saúl, trabajamos sí. con la mía ambos porque está el Google Classroom de ella con el de mi hija. Necesito ver cómo hago Como Ya. físicamente. independiente. Exactamente. Bueno, Pero a- yo a- estoy viendo aquí y ya logramos abrir hasta el video. ya, ok. Bueno, lo importante es que traten porque por lo menos eso me indica a mí que ya por lo menos están si alguien no tiene acceso a la carpeta de Classroom, me avisa, ¿ya? Recuerden que Hola, para abrir, Rafa. sí,
recuerden que para Vieras que, abrir, un segundo, disculpe, sí, es que traté, pero no lo logré abrir. eso iba a decir ahora. El problema es que a veces, si el navegador del Internet no está linkeado al mail que ustedes me entregaron, no van a poder ver nunca el material. Ustedes tienen que tener configurado el navegador con el mail que ustedes me entregaron. Por ejemplo, Sibelín, ¿cuál es tu email? Sí, Cibor, abajo estaba, con Z, con TZ. Cibor, Ya, arroba te Gmail. fijas, se te envió la invitación. Tú no has entrado todavía. Puede ser porque estás entrando con otra cuenta, está configurado con otra cuenta. Tienes que entrar con Ok, esa cuenta. Tienes que muy bien. configurar tu navegador o tener abierto tu Gmail en tu computador con esa cuenta y vas a poder ver el material. Gracias, Rafa. ¿Ya? Y lo mismo para Google Drive. Entonces es importante que el email que manejan, ¿ya? Bueno, ahí está, el material está en trabajo en clase. Las calificaciones. Ah, bueno, con respecto al examen. Al final del curso va a haber un examen. eh, para la gente de Costa Rica, que es la mayoría de los que están participando en el curso, van a tener un examen presencial. El rabino Saúl Wigoda les va a tomar el examen físicamente. No sé si va a ser en el CIS o va a ser no sé dónde, pero bueno, ya tendremos un par de meses para coordinar eso. Va a haber un examen escrito donde van a tener que responder. Aquellos que no están en Costa Rica también van a tener el mismo examen, pero vamos a buscar el método para hacerlo de la mejor forma posible. También va a ser un examen escrito. Seguramente va a estar online, van a tener un tiempo para hacerlo. Eh, es un examen, son como 30 y tantas, casi 40 preguntas escrito. Así que eh, eso es, ¿ya? Es un examen final, no hay exámenes por tema, al final del curso va a haber un examen, ¿ya? En caso de reprobar hay siempre opción de volver a repetir, así que no se preocupen, pero nadie debiera reprobar, porque en verdad el examen son conceptos, no vamos a preguntar nada rebuscado, son principalmente que manejen los conceptos y lo que más interesa es la práctica, ¿ya? La práctica, aplicar la alajá, ¿ya? Aplicar la alajá, no vamos a entrar en mahloket entre los Tanaim, entre los Rishonim, no vamos a entrar a eso. Lo que más nos interesa es la práctica, la alajá le más ustedes como Mashiach. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un Mashiach? ¿Ya? Aquí nos vamos a basar en un instructivo que nos facilitó el rabino Isaac Prover de la comunidad de Costa Rica, del CIS. Eh, Nos vamos a basar en él para explicar más o menos qué es lo que es un supervisor rabínico, qué es un Mashiach, cuál es el trabajo, y en eso nos vamos a enfocar en esta media hora que nos queda, 25 minutos, para explicar qué es el supervisor kosher, cuál es su trabajo, ¿ya? En términos generales. Como les dije, en la parte ya después de administración de Kashrut, que es al final del curso, las últimas dos clases, vamos a entrar en el detalle, pero ahora vamos a explicar a grosso modo lo que es un supervisor kosher. Primero, Mashiach Kashrut, tal como si uno tuviera que traducir literalmente, es una especie de supervisor, ¿ya? Es un supervisor encargado de asegurar que los alimentos y los procesos de producción de una empresa, restaurante, fábrica, evento cumplan con las normas de Kashrut, ¿ya? Las leyes dietéticas judías, ¿ya? O sea, el supervisor es el inspector, ¿ya? Si tuviéramos que, así como el inspector de sanidad del Ministerio de Salud, que tiene que supervisar un restaurante, también un supervisor kosher es similar, pero con otro manual. Nuestro manual es la Torá, en este caso la Halajá, el Shulchan Aruch, y ese es, bajo ese manual nosotros nos basamos. Ahora, el rol fundamental del supervisor es garantizar que los consumidores observantes puedan comer con tranquilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo más importante del Mashiach. Saber que el trabajo que está haciendo el Mashiach no queda ahí.
no termina en él, sino que repercuten en aquellos que finalmente van al supermercado y toman de la góndola al supermercado el alimento kosher. ¿Ya? Entonces, el mashgiach tiene una responsabilidad. Si el mashgiach hace una buena inspección, un buen trabajo, hace un buen reporte al rabino que está en la oficina, el rabino va a poder determinar si el producto puede o no ser kasher. Por una mal supervisión, la empresa puede quedar kasher sin estarlo. A nosotros nos tocó, bueno, cuando veamos el tema del lácteo, nos tocó una vez, por ejemplo, un mashiach supervisó un queso y me acuerdo, yo llegué a trabajar a hacerme cargo del kashrut de esta organización y se llevaban años supervisando el queso y el mashiach no se había dado cuenta, por desconocimiento alágico, porque no sabía de que el queso tenía un problema. Estaban fabricando queso en utensilios todos que eran halab nohri y utilizaban los mismos utensilios durante el día. Y el queso, al estar más de 24 horas en estos utensilios halab nohri, había un problema porque hacía kabush. Hay una halajá que dice kabush que me es otro concepto que van a tener que aprender en hebreo también, ¿cierto? Que dice que el kabush, el escabechado, es como si fuera una cocción. Entonces, se estaba elaborando queso kosher halab Israel en utensilios que no eran halab Israel, o sea, no estaban kasherizados. El supervisor los veía limpio, pensaba que no había problema porque decía está en frío y no consideró el tema de Kabushka Bebushal, entonces ahí hubo que cambiar el procedimiento una vez que nos percatamos de todo eso. Hubo que hacer castración, no habían utensilios especiales, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver cuando estudiemos el tema de los lácteos, vamos a ver casos como este. ¿Ya? Pero el Mashiach tiene la responsabilidad de darse cuenta, de observar. Ahora, no tiene la responsabilidad final porque la responsabilidad final siempre es del rabino. ¿Ya? O sea, el que da el certificado finalmente no es el supervisor. De hecho, en ninguna parte de la teudá del certificado de kashrut aparece el nombre o la firma del supervisor. Siempre está la del rabino. O sea, finalmente la responsabilidad es del rab. El rab que dirige el kashrut, si es el rab de la comunidad o si es el rab de una organización, él es el que firma. Él tendrá que tomar las precauciones de poner a un supervisor que cumpla con los requisitos alágicos, que esté preparado y también el rabino tendrá que hacer también en las preguntas al supervisor necesarias para que el supervisor haga una buena inspección. Pero de todas maneras, un supervisor que quiere avanzar en esto y quiere crecer en el kashrut y hacer un buen trabajo, no solamente por un tema económico, sino que también por un tema alágico, claramente tiene que estudiar y prepararse. ¿Ya? Las funciones principales del Mashgiach es verificar que todos los ingredientes estén permitidos, ¿ya? Excepto que uno certifique agua. En este momento, por ejemplo, yo certifico una empresa en Ecuador que tiene agua, es solo agua. Muy difícil. Pero digamos que eso no es lo normal. ¿Ya? Normalmente los productos tienen muchos ingredientes, entonces hay que supervisar que todos los ingredientes estén certificados como kasher y si requieren, porque vamos a ver, cuando estudiemos administración de kashrut, les voy a entregar una lista de ingredientes que requieren kashrut y otros ingredientes que no requieren kashrut. ¿Ya? Hay ingredientes que sin certificado van a ser siempre kasher. Entonces, hay que supervisar eso. El control de los procesos, la cocción, la limpieza de utensilios, hay que inspeccionar los productos, por ejemplo, si son vegetales, insectos. En el caso de la shejitá, el tema del salado de la carne, el guid, bueno, ahí ya entra más trabajo de lo que es el shohet, pero el supervisor, un mashiach en verdad que sabe, eh, en verdad se nota inmediatamente. Cuando uno ha trabajado en kashrut y llega a una fábrica y está con un supervisor, se da cuenta inmediatamente ese supervisor sabe. ¿Ya? En verdad se nota, pero es evidente cuando el supervisor, el que está haciendo la inspección, sabe o no sabe. Por eso hay supervisores que se les paga para ir a supervisar las visitas periódicas, pero hay otros supervisores que se les paga para ir a hacer la inspección inicial. Normalmente la inspección inicial la hace el rabino o un mashgiach muy bueno, que todos saben que sabe, que en verdad sabe lo que hace. Esa es la inspección inicial. Después, las inspecciones posteriores, ya los mashgiachim tienen que verificar que todo siga el proceso, porque ya va a haber una cartilla donde esté especificado cómo se tiene que hacer la inspección en esa planta. El supervisor lo que tiene que ver, verificar que todo sea como la última vez y que todo siga el proceso
de costumbre, que los ingredientes que se están utilizando en la inspección de rutina sean los mismos que se supervisaron en la inspección inicial, etcétera. Entonces, si uno quiere, y obviamente una supervisión inicial tiene un costo mayor que una inspección rutinaria. Entonces, si un mashgiach quiere dedicarse a esto y quiere tener una entrada económica más alta, tiene que saber. ¿Ya? Y le reitero, cuando uno trabaja con supervisores, sabe, se da cuenta inmediatamente quién sabe y no. ¿Ya? Uno en este mundo se empieza a hacer como dicen, un currículum. Empieza a hacerse un nombre en este tema. Entonces es importante. Eh, Cumplir, obviamente, el cumplimiento, que se cumpla el Shabbat, las festividades. El Mashiach tiene que supervisar que se cumpla con las leyes de Yom Tov, con las leyes de Shabbat, ¿ya? Que no haya problemas. Si de repente un restaurante o un hotel que abre en Shabbat, en Yom Tov, no podría ser kasher, ¿cierto? Las responsabilidades del Mashiach. Primero, esencial, supervisar el cumplimiento de la halajá en la alimentación, en las cocinas, restaurantes, etcétera. Lo que le toque supervisar, tiene que él supervisar que se cumpla la halajá, como está establecida. Como les dije, una vez que se hizo una inspección inicial, el rabino de la comunidad o el rab de la organización o los rabanim, el Vada Rabanim, determinó cómo se tenía que hacer la supervisión. De ahí en adelante, el Mashiach lo que tiene que hacer es que esto se cumpla. ¿Ya? Cada inspección que haga, tiene que verificar que esto se siga haciendo. El supervisor actúa como los ojos del rabino al otorgar el certificado y debe consultar al rabino ante cualquier duda. ¿Por qué? Porque nuevamente, la responsabilidad final es el rabino. El mashgiach no es el rabino. El mashgiach no puede un día decir, soy mashgiach, ahora yo comienzo a dar mi propia certificación. No, incluso acá en Israel, el que sacó Teudá con la Rabanut de Israel no trabaja por sí solo, siempre trabaja para alguien. ¿Por qué el Mashiach? Si quiere supervisar y ser el que ordena, bueno, estudie para rabino, sea rabino, ¿ya? Pero el Mashiach es el Mashiach. Entonces, eso tampoco, o sea, es bueno no olvidar que hay roles, ¿ya? El rol del Mashiach es supervisar, pero sí ser los ojos del rabino en la fábrica, la supervisión, ¿ya? Que todo se esté manteniendo. Tiene que tener una aptitud personal. El participante debe ser apto. En este caso, bueno, el caso de ustedes, están todos eh, cumpliendo, aptos para poder estudiar esto, sobre todo cuando ya quieran trabajar. Mi responsabilidad como instructor, en este caso como rabino, que le está enseñando las alajot, es preocuparme de que ustedes terminen acá sabiendo las alajot, pero ya después viene esa aptitud personal que la va a determinar el rabino que los quiera contratar. ¿Por qué? Hay un dicho en Chile, seguramente ustedes lo han escuchado, que dice que hay que ser y parecer. O sea, el que quiera trabajar como médico, que parezca médico. El que quiera trabajar como profesor, que parezca profesor. El que quiera trabajar como mashiach, que parezca mashiach. O sea, uno no puede ir a trabajar de mashiach y que cuando llega a la fábrica sea como uno más de la fábrica. No, no, o sea, en verdad el Mashiach tiene que tener la apariencia de Mashiach, la actitud de Mashiach y hay que parecer Mashiach. O sea, hay que tener actitudes personales. Eso tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con la actitud, con el recato y por supuesto con la observancia. ¿Ya? Tiene que ser una persona que sea temerosa del cielo, con ira Shamayim, que en verdad sea una persona que cumpla Mitzvot, que estudie Torah, que guarde Shabbat, por supuesto. Alguien que es Mejalel Shabbat no podría trabajar en esto. Independiente que cuando estudiamos leyes de Mahalei Akum, vamos a ver, eh, que en verdad hay ciertas opiniones que dicen que en verdad alguien que es Mejalel Shabbat, si por ejemplo cocina la comida, se confía en su kashrut. Pero a nivel de testificar de que la comida es kasher, nosotros no aceptamos si alguien es Mejalel Shabbat o sabemos que adrede no come kasher, que alguien que va y come en cualquier restaurante, no podemos aceptar que él trabaje de Mashiach. Entonces, alguien que va a trabajar de Mashiach tiene que ser alguien que cumple Shabbat, que cumple Mitzvot, que cumple Halajá, que tiene la apariencia. Por lo menos cuando yo trabajaba en Kashrut, si contratábamos a Mashiachim, yo les pedía, si vas a ir, tú vas a ir como representante rabínico, vas a ser un representante de la comunidad, si es una comunidad la que certifica en el lugar, en el país, en la ciudad, tienes que ir como corresponde, ¿ya? Bueno, en este caso pusimos acá
que no hay un compromiso de colocación. Es decir, este curso no es para asegurar, nosotros nos aseguramos que ustedes van a salir trabajando en esto. Ya, esto para que quede claro. Este curso nosotros, nos, por lo menos en lo personal, me voy a preocupar de que ustedes traten de aprenderlas a la hot. El material está hecho para eso. La verdad que el que quiera aprender Kashrut bien, lo puede aprender con nosotros, pero va a depender de ustedes. Aquí, como les dije, la mayoría del trabajo lo tienen ustedes de manera asincrónica, así que esa es nuestra responsabilidad. Hasta ahí llegamos nosotros. Ni Pirkei Yoshanim, ni la comunidad del CIS, ni el Rabino Prover, ni el Rab Wigoda tienen ninguna responsabilidad para contratar a alguien como Mashiach, pero por supuesto alguien que termina de estudiar, aprende bien y muestra aptitud, siempre va a tener posibilidades de poder encontrar trabajos de kashrut, ya sea en Costa Rica, en Estados Unidos, en México, en el país que sea, porque en verdad siempre se necesitan Mashiachim. En pastelería, panadería, las mujeres. Muchas veces preguntaban, ¿una mujer puede ser Mashiach, puede trabajar en Mashiach? Claro que sí. De hecho, la mayoría de las panaderías, la mayoría de los restaurantes y todo, por ejemplo, en Chile son mujeres. Y es bueno que mujeres sepan de kashrut. Importante también en el hogar. Así que mujeres sí pueden. Quizás ir a una fábrica, quizás sea más complicado porque es más pesado, pero tampoco está prohibido. O sea, de hecho, a la Jod de Shejitá, incluso el Jod Shejitá dice que una mujer eventualmente puede hacer Shejitá, que se acostumbró a que no hiciera, pero hasta ese nivel incluso una mujer podría llegar en el Jod Shejitá, en el Siman 1 de, incluso la Laja 1 del Jorge Gitalis. Pero bueno, o sea, una mujer no tiene prohibición de trabajar de Mashgiach. Y, un momento, Mauricio, en la orientación rabínica, el supervisor debe saber que ante cualquier duda alágica o asunto profesional que tenga que ver con el trabajo, siempre tiene que consultar con el rabino encargado, ya sea el rab de la comunidad, si trabajan para el kashrut de la comunidad, o si trabajan con, por ejemplo, cuando yo trabajaba con el OYUT, trabajaba directamente con el que estaba encargado de toda Latinoamérica y parte de Europa, con ese, y era mi contacto directo, y cualquier duda, yo le preguntaba a él, y si él tenía una duda, iba al POSEC de la OU, que en su época de Radbelsky, cuando yo trabajaba en la OU, es uno Libraja, que era el POSEC para casi todas las Ashukajot de Estados Unidos. Entonces, uno siempre llega a una. Me recuerdo una vez que hubo un problema con un vino, 4 de la mañana, un operario paró la máquina del vino, el vino no era Mebushal, quedó el desastre, y 4 de la mañana llamando a Estados Unidos, y en Estados Unidos sí nos contestaron, y hasta que el rabino Posek, porque era una decisión, o sea, yo sabía la respuesta, porque en casos similares ya sabíamos qué hacer, cuál iba a ser la respuesta. El rabino a que yo le pregunté que está en Estados Unidos, él también sabía, pero me dijo, esta es una decisión que tiene que tomar un Posek, porque había que permitir algo que alágicamente estaba prohibido, pero que normalmente por Hefsel Merrube, por una pérdida, se permite. Entonces yo sabía que se iba a permitir, mi rabino sabía que se iba a permitir, el de Estados Unidos, pero, pero son decisiones que al final toma el POSEC. Y había que esperar que el POSEC dijera sí, sí, está permitido. Entonces, hay ciertas situaciones que el Mashiach tiene que consultar. Así que eso es muy importante. Sí, Mauricio, tú estabas levantando la mano. Rab, era solamente porque a don Isaías se había salido a la reunión por aquello que fuera que había que hacer algo, pero ya regresó. Ah, ya, ok. Sí. Bueno, ¿quién puede ser Mashiach? Una persona judía observante de Shabbat y Kashrut, cosa obvia. O sea, uno puede estudiar a la Jot y todo, pero para trabajar de Mashiach, como les decía, una cosa es saber la Salahot y otra es cumplir, o sea, ser judío, obviamente, cumplir, ser observante. La apariencia influye también bastante. Conocimientos alágicos sólidos, es importante que sepa las alajot. Y con entrenamiento específico, aquí dice, bueno, muchas organizaciones ofrecen certificación, capacitación, etcétera. Por ejemplo, en verdad, fui autorreferente, me puse yo. En la primera foto estoy en una conferencia hace ya como 18 años atrás, una conferencia de Kashrut creo que se llamaba Sofofa, una federación de empresarios, me tocó ir a dar una charla, no, aquí una persona judía, bueno, aquí cuando estoy entregando una teuda, y esa con Blanco estoy yo, una empresa de salmones hace 15 18 años atrás, yo creo que también, una empresa de salmones en Chile. Eh, Así que, bueno, es parte del entrenamiento, trabajar en Kashrut. Esta presentación está va a estar en Classroom también, así que la pueden descargar.
la quieren tener. Por último, ya para ir terminando, ejemplos de supervisión, por ejemplo, rápidamente. Hay que asegurarse que no haya contacto entre líneas de producción, eso lo vamos a ver todo esto más en detalle en el momento de la producción, o sea, de la administración, en la gestión kosher, verificar que las etiquetas para el consumidor estén claramente marcadas si es parve, si es halabí, si es basarí. ¿Ah? Eso es muy importante la parte administrativa porque a veces hay problemas con el etiquetado. A mí me ha tocado, incluso empresas que a mí me ha tocado supervisar que de repente uno le dice, ok, aquí están las etiquetas kosher, están con el símbolo, todo, y de repente colocan otra etiqueta al producto kosher. ¿Y, y qué hacemos? Ya etiquetaron con otra etiqueta, el supervisor no se dio cuenta, entre tanto, y hay que empezar a solucionar, ver realmente si el lote de producción correspondía al que era kosher. Hay que ver todo ese tema, sobre todo cuando hay productos que se supervisan por lotes. Vamos a ver que hay productos que se pueden supervisar todo el año, una fábrica todo el año es kosher. Pero hay ciertos productos, por ejemplo el vino no es todo el año kosher. Cada lote o producción de vino tiene que estar supervisada. ¿Por qué? Porque el vino tiene lo mismo que la carne, lo mismo que, por ejemplo, el queso. ¿Ya? Por ejemplo, si una empresa de galletas, si las galletas llevan frutas secas, por ejemplo, revisar que no tenga insectos, si son productos lotes, el Magia tiene que sellar los lotes, exactamente en el certificado va qué lote de producción de la empresa está kasher. Hay que hacer visitas, las visitas son sorpresivas, no se debe avisar, normalmente no se avisa a la empresa, oye, ¿sabes que voy a ir tal día? Ahora, hay ciertas empresas ya en el trabajo, en el día a día, los rabinos saben y esto, ya hay empresas que se molestan. Una vez me tocó enviar un supervisor a una empresa que no lo dejaron entrar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque había que avisar, coordinar con la gente de producción y una empresa muy grande. La empresa dijo no lo voy a dejar entrar. Ese Mashguia había viajado como 1000 kilómetros desde Santiago al sur para ver la empresa. Tuvo 2 días de nada, sin hacer nada, nosotros llamando a la OIU para que la OIU llamara a la empresa para que haya permiso. Esas cosas pasan. ¿Ya? Hay empresas que son así, hay empresas que no te dejan anotar los ingredientes. Por ejemplo, una vez me tocó supervisar una empresa que no me mostraron los ingredientes, pero no podía anotar ni sacar fotos, nada. O sea, cuando yo le relaté a la OU le tuve que decir, mira, esto es lo que vi, esto es lo que me mostraron, la OU va a tener que confiar en lo que yo vi y yo voy a tener que confiar en lo que ellos me mostraron, porque son secretos. Por ejemplo, empresas de saborizantes, colorantes, que son productos con... claro, todos saben que trae colorante tanto, tanto, pero las proporciones y todo eso no te dejan, no te dejan sacar foto, nada de eso. Exactamente, por ese tema. Es como el tema de la Coca-Cola, ¿cierto? Que todos saben más o menos lo que trae, pero no exactamente al detalle. Solamente el rabino que alguna vez fue y supervisó la Coca-Cola dijo si es kasher, y ahí todos confiamos que es kasher. ¿Ya? Y bueno, con eso estaríamos terminando. No olvidar revisar el material correspondiente a los archivos introductorios para esta primera semana. Revisen ese material. Tarea para casa, revisar el video, ¿ya? Y dejamos 5 minutos para preguntas y consultas antes de terminar. Ya, por ejemplo, los ingredientes, Sí. ¿qué pasa cuando los ingredientes por sí mismos son kasher, pero la interacción podría no serlo? Con la interacción, ¿a qué te refieres? O sea, por ejemplo, ingredientes que sean compuestos químicos que con otro ingrediente reaccionan y produce algo que no sea kasher. Eso es posible. No, de hecho, esa es una quizás la palabra no es contradicción, pero una de las paradojas que tiene el kashrut, que mientras más artificial y químico sea, es más kasher. ¿Por qué? Porque todo el problema del kashrut está en el origen animal, porque la Torá prohibió animales, insectos, aves, peces. Digamos que todo lo que se aleje de lo natural tiene más probabilidad de ser kasher. Puede ser lo más tóxico que hay, puede ser lo más dañino para el ser humano, pero es más kasher. De hecho, cuando uno como supervisor le toca supervisar y dice, no, todo esto es natural, uno dice, uff, problema.
porque hay que ver qué es natural. Una planta, ok, ya, una planta vegetal, ok. Pero si me dice, no, es que esto viene del colorante del carmín de cochinilla, colorante rojo. Wow. Natural te van a decir. Sí, pero para nosotros está prohibido, un insecto. Aunque el rabo Badía Yosef permitió el carmín de cochinilla, porque no tiene gusto, no tiene TAM. O la gelatina animal, del hueso del animal. Si bien el Shulchan uno lo prohíbe, pero le maíz hoy día todos prohibimos, nadie come. Bueno, hay algunos que certifican gelatina de origen animal, no kasher incluso. Pero a lo que voy es que mientras más nos alejamos de lo natural y nos acercamos a lo artificial, en verdad es más kasher. Que es tóxico, es tóxico. Por eso digo un poco contradictorio, paradójico, porque nosotros siempre decimos que el kashrut es natural, el kashrut es sano y que la halajá en la Torá busca el beneficio físico con el kashrut. Y no, o sea, nosotros cumplimos mitzvot de kashrut porque hay que hacerlo. Es un mandamiento y está, pero no tenemos que ponerle ese agregado de es que es bueno para la salud, porque si yo me baso en cumplir el kashrut porque es bueno para la salud, yo automáticamente te puedo decir que, al contrario, mientras menos natural y más artificial y tóxico pueda ser el alimento, va a ser más kasher. Así que, ahora, que se dé eso, no, no se va a dar porque algo artificial que se esté mezclando con otro artificial no va a dar algo natural, así que no va a pasar esa situación. Rab, saludos. Saludos. ¿Quién habla ahora? Rab, saludos. Pregunta, Moshe Sí. Aarón. Moshe Aaron, ¿cómo estás? Sí, Moshe, sí, sí. bien, Rab. El tema que va a tratar la próxima clase es Vamos a estudiar Melijá. Sí, vamos a estudiar todo lo que es Melijá. En la Melijá vamos a ver las sangres permitidas, prohibidas, Melijá. Y seguramente el tema del el hígado, lo que es la preparación, en general todo lo que es la preparación de la carne, ¿ya? ok, Eh, o sea, sería el número uno. sí, dentro de ese número uno lo que está asociado a la melija, pero yo les recomendaría durante esta semana estudiar los archivos introductorios, ¿ya? Ok, ¿Por qué? Porque familiarícense con lo que son los términos, las terminologías, la metodología de estudio, el video introductorio, ese de la OU, familiarícense con el tema del kashrut, ¿ya? Y si les queda, empiecen a estudiar todo lo que es el shur de Melija, ¿ya? Que está dentro de la carpeta número uno. Así que, bueno, eso es. Será Hashem. Seguimos la próxima semana. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, duda, no duden en escribirnos, enviarnos un email, ¿ya? O por Gracias, el Rob. grupo de WhatsApp. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, gracias, Rab. Rab. Bye bye. Gracias, Raf. Gracias.